Saludos, sean todos bienvenidos a este seminario sobre la importancia de los minerales en los vegetales, con especial atención a la planta Physalis peruviana, mejor conocida como la uchuvia. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por Anthony Samil Salvador, Ellen Peralta Fernández, Marian Yadir Peña y su servidora Arielis Martínez. Muy bien, sabemos que las plantas utilizan minerales y nutrientes para poder crecer, mantenerse y producirse, y para crecer de manera saludable y fuerte, con hojas vitales, con sus ramas fuertes y poder tener estabilidad en el área donde se esté desarrollando. Pero ¿qué sucede cuando las plantas no tienen los nutrientes necesarios para poder desarrollarse, para poder dar frutos? Eso es lo que vamos a entender en este video a través del estudio que se le hizo a la uchuva. En este caso vamos a ver qué sucede cuando estas plantas son sometidas a falta de algunos nutrientes en específico, y eso lo vamos a ver a continuación. Bien, algo que tenemos que saber es que la Physalis peruviana es una planta solanácea originaria de Perú, de hábito silvestre o semisilvestre. Es el segundo fruto exótico más exportado de Colombia. La deficiencia de nutrientes en el cultivo de la uchuva reduce el rendimiento y la calidad del fruto y por ende la rentabilidad del productor, por lo cual el objetivo de este estudio se centró en identificar los síntomas de deficiencia de varios nutrientes en esta especie con el fin de facilitar su reconocimiento en campo y para que el fruticultor pueda tomar medidas de corrección a tiempo. Muy bien, aquí debemos hablar sobre el nitrógeno. El nitrógeno, con su abreviatura que es la N, es un constituyente de gran número de compuestos orgánicos, incluidas hormonas de crecimiento esenciales en el metabolismo de las plantas. Forma parte de la estructura de todas las proteínas de los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, y además se encuentra como constituyente de las clorofilas y enzimas del grupo de los citocromos, indispensable para la fotosíntesis y la respiración. Desde aquí podemos ver de que el nitrógeno es extremadamente importante. Incluso ya lo hemos visto en lo que son los bioelementos, de que son primarios. En lo que concierne a la planta de uchuva, podemos ver primero este modelo o testigo, como está grande, frondoso, con las hojas verdes y con muchos frutos, pero con el crecimiento reducido, o bueno, con un decreciente porcentaje de nitrógeno, la planta es totalmente diferente. Vemos que tiene hojas amarillas o secas, las ramas son muy poco copiosas, vemos también que los frutos son muy pocos e incluso podemos ver aquí que se ven amarillosos. Vemos los tallos un poco delgados. Aquí dice también que, o bueno, retroalimenta acerca de la coloración, que es verde pálido, más acentuado en las hojas bajas, como podemos ver aquí. Otro ejemplo de la falta de nitrógeno podemos verlas en otras plantas, como por ejemplo en esta, donde va a haber diferentes etapas: la etapa temprana, media y etapa final, donde también vamos a ver que las hojas inferiores se vuelven más amarillas, como vimos en el ejemplo anterior, las hojas pierden el brillo, el color amarillo de las hojas comienza a subir por toda la planta, las hojas continúan amarillas, pero también se curvan y se decoloran. Las hojas empiezan a caer, las plantas son más bajas y con hojas más pequeñas, y la floración prematura y baja producción es característico de esto. Esto, como podemos verlo aquí, es prácticamente lo mismo que pudimos ver en el ejemplo de la uchuva. Bien chicos, yo soy Ellen Peralta Fernández y les estaré hablando sobre el efecto del fósforo en la planta uchuva y todas las plantas en general. Pero primero vamos a conocer un poco acerca de lo que es el fósforo y su función en las plantas. El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. Es un no metal multivalente
perteneciente al grupo del nitrógeno, que se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca en un estado fundamental. El fósforo en las plantas es un elemento que es utilizado en bajas cantidades, pero aún así desempeña un rol muy importante en un gran número de reacciones enzimáticas que dependen de la fosforilación, incluida la incorporación de fosfato en los nucleótidos, como ustedes saben, ADP y ATP. Por lo que el fósforo representa una función fundamental en la conservación y transferencia de energía. Aquí tenemos un ejemplo con la planta cannabis sobre la deficiencia del fósforo en las plantas. Los siguientes síntomas son estos. La hoja se vuelve de un color verde azulado, como vemos en la siguiente imagen, o sea que se torna de un color un poco más fuerte. Otra característica es que los peciolos se vuelven de color púrpura, como vemos en la imagen. Los peciolos se vuelven un color un poco más intenso, se tornan un poco púrpura. El crecimiento lateral y vertical se desacelera. Otra característica es que las hojas se vuelven de un color púrpura oscuro, por ejemplo, como vemos aquí y aquí. Las hojas más afectadas desarrollan hojas de color bronce metálico oscuro. Las hojas color púrpura comenzarán a encorvarse, retroceder y se marchita y se caen, como aquí señalé. Estas hojas, después que comienzan a tornarse de un color púrpura, luego pasan aquí en la etapa media a ser un poco más metálicas y al final suelen tener una necrosis y se caen de las plantas. Y por último, la planta se debilita siendo más susceptible a enfermedades y a plagas. En el experimento con la planta uchuva, se buscaba observar los síntomas que presentaba la planta a falta de nutrientes esenciales, comparándola con una planta llamada testigo que estaba completa, es decir, que tenía todos esos nutrientes esenciales. Y en conclusión, en el caso de la falta de fosfato, presentó los mismos síntomas que una planta común, como por ejemplo la que utilicé para explicar anteriormente, que fue la planta cannabis. Las características que presentó esta planta a falta de fósforo fueron las siguientes. Coloración verde intensa de la planta levemente más oscura que el testigo, o sea, que las hojas se tornaron un poco más oscuras, con un verde más intenso. Otra característica es una coloración púrpura, de púrpura a parda en la venación principal de las hojas en la parte baja de la planta. Cabe destacar que primero las hojas comenzaron a tornarse de ese color, de púrpura pardo, en las esquinas y luego comenzaron a cubrir la planta completamente. También presentó una coloración púrpura intensa en las hojas del tercio superior, es decir, en la parte arriba de la planta. Cabe destacar aquí que esta coloración hace que los brotes disminuyan, formando los tallos más finos y más cortos, y por ende con hojas más pequeñas. Otro punto muy importante que estableció el experimento fue que las hojas que se tornaron de este color tenían una consistencia acartonada y una textura rugosa. Y en estados finales, estas hojas que se tornaron púrpuras completamente pasaron a una abscisión foliar prematura, como lo dice el experimento, en que consiste en que las hojas en su último estadio se tornaron de un color ya verde grisáceo y terminaron secándose y por ende se caían de la planta. Entonces, podemos concluir
que efectivamente estos mismos síntomas fueron los que presentaron la planta experimentada. A falta de la deficiencia del fosfato. Muy bien, vamos a ver ahora qué sucede con esta planta en la falta de potasio, y no solamente en la uchuva, sino en cualquier tipo de planta. Sabemos que el potasio es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo químico es la K y cuyo número atómico es el 19. El potasio es un macronutriente absorbido por las plantas de grandes cantidades, en esencial para el crecimiento y la reproducción de estas. Se encuentra presente en la solución del suelo como cationes cargados positivamente. El potasio tiene un rol fundamental en la apertura y cierre de los estomas, regulando la absorción de CO2 y por ende actuando a nivel de fotosíntesis. Está involucrado en el transporte de azúcares y almidones. Mantiene la presión y la turgencia de las células, lo que significa que evita que las plantas se marchiten prematuramente. Ayuda a la absorción de nitrógeno y de la síntesis de proteínas. Por último, también actúa como un activador de enzimas y es esencial para la producción de ATP, fuente de energía importante para muchos procesos químicos que tienen lugar en las plantas. Pero, ¿qué sucede cuando una planta tiene deficiencia de potasio? Pues como vemos acá, tenemos que las hojas más viejas se ponen pálidas y sufren de clorosis. Los bordes y las puntas de las hojas se vuelven de color óxido y se queman. Las ramificaciones de los tallos nuevos pueden aumentar. Florecimiento retardado y disminuido. Y los tallos se vuelven débiles, escuálidos y muy frágiles. De una forma más amplia podemos decir que los síntomas de deficiencia de potasio en las plantas con deficiencia normalmente muestran síntomas como clorosis, seguidos de necrosis en puntas de las hojas y a lo largo de sus bordes. Como en el potasio es móvil dentro de la planta, es decir, los síntomas se difieren y aparecen en las hojas más viejas. Las plantas deficiencias de potasio crecen muy lentamente, rinden muy poco, tienen sistemas radiculares con problemas de desarrollo y los tallos son muy débiles. En algunas especies, las semillas y los frutos que éstas pueden dar serían muy arrugados y muy pequeños, ya que no podrían desarrollarse de una forma correcta. Podemos decir que la planta uchuva, por ejemplo, exige el potasio para generar la turgencia y el mantenimiento del potencial osmótico celular, y regulando así las células guardan la apertura de los estomas, además que el potasio le funciona como un estabilizador del pH celular, contrarrestando las cargas negativas de los ácidos orgánicos y aniones inorgánicos. Es un activador de más de 60 enzimas en el tejido meristemático y también actúa como un productor de ATP en la síntesis de almidón y de proteínas, y es el proceso de fotosíntesis y de metabolismo de los carbohidratos. La deficiencia de potasio se presenta a mayor frecuencia en el suelo arenoso. Es algo muy importante recordar que en este experimento utilizaron mayormente un cierto tipo de arena para poder plantar este tipo de planta, lo cual dificulta mucho su crecimiento y desarrollo, como vemos en las imágenes, ya que en este tipo de arena hay mucha deficiencia de potasio. Realmente, esto es uno de los factores que afectan más a este tipo de planta o a todas las plantas, porque no tienen de dónde extraer el potasio. Podemos decir que esto fue uno de lo que incrementó la manifestación de los síntomas en este estudio, junto con la carencia del boro y del nitrógeno. Esta deficiencia fue la que más afectó a esta planta y mostró los síntomas foliares más severos, causando una disminución de su tamaño en general. El tejido foliar, el daño inició con unas manchas
a puntos muy pequeños, de formas irregulares, con un tono más claro y apariencia muy húmeda, con disminución vertebral, como podemos ver en esta imagen, como comenzaron las manchas en todas las hojas, unas manchas necróticas. En el tejido foliar, la planta perdió la totalidad de sus hojas al terminar el experimento, debido a que con la falta de potasio no pudo desarrollarse. Como bien sabemos, el potasio es una de las fuentes necesarias para la planta para su desarrollo óptimo y un crecimiento fuerte y sano. Al estar en un tipo de suelo no adaptado para ella, y donde no podía acumular el suficiente potasio, entonces la planta comienza a mostrar estos diversos síntomas que vemos a continuación, que es la reducción del porte de la planta, que indica los síntomas foliares muy severos, como vemos las hojas más viejas, que son estas que están acá abajo, que vemos también en la segunda imagen, fueron una de las que se vieron afectadas principalmente, y por el flujo de potasio en la misma planta, por el sistema meritemático. Tenemos que las manchas necróticas distribuidas de forma intervenial rodean de un lado clorótico. Si vemos estas manchas necróticas que vemos acá, fueron las principales evidencias de que había una falta de potasio y de que la planta comenzaba a enfermar. Y por último, vemos acá unas manchas necróticas irregulares acentuadas, más firmes. Si aquí vemos, las hojas ya se están a un punto de caer y de marchitarse, y el fruto que da esta planta también se está viendo afectado. Recordando que la falta de potasio hace que las plantas, sus frutos sean muy pequeños y que tengan problemas de crecimiento. Entonces sabemos que el potasio es una de las fuentes de nutrición más importantes, no solamente para las plantas, sino también para el ser humano. Continuando con el calcio, es un elemento químico de símbolo Ca y número atómico 20, así se puede encontrar de forma natural. Se encuentra en el medio interno de los organismos, o sea, vivos, como ion calcio, o formando parte de otras moléculas. En algunos seres vivos se haya precipitado en forma de esqueleto interno o externo. Los iones de calcio actúan de cofactor en muchas reacciones enzimáticas, intervienen en el metabolismo del gluconeo, junto al potasio y el sodio, regulan la contracción muscular. El porcentaje de calcio en los organismos es variable y depende de las especies, pero por término medio representa el 2.45% en el conjunto de los seres vivos, y en los vegetales solo representa el 0.007%. Es el quinto elemento en abundancia en la corteza terrestre, o sea, representando un 3.6% en peso. Como podemos observar aquí, entre las deficiencias que tiene el calcio, cuando se presenta deficiencia de calcio en una planta, se van desarrollando los siguientes síntomas. Las hojas inferiores comienzan a encorvarse y rizarse, o sea, empiezan a tomar una forma como de espiral, se rizan, se encogen. Se desarrollan manchas irregulares de color marrón amarillento por el borde y superficie de la hoja. El desarrollo de las flores es muy lento, las raíces comienzan a retroceder y hay un retraso en el crecimiento de la planta y por lo tanto, una disminución de la cosecha. Como resultado del experimento de la planta de Uchuva, aquí vemos que hay síntomas tanto en hojas bajas como en las de tercio medio, que son esas que están aquí, que están después de la segunda bifurcación, que es esta que está aquí. Entonces, este daño, esta falta de calcio, entonces se empieza a presentar en este tipo de hojas, y en las nuevas, entonces, podría ir subiendo, o sea, que se presenten las hojas que están más viejas. Aquí tenemos aceleración de la senescencia con una fuerte clorosis que inició desde la base foliar de la hoja hacia los bordes. Aquí vemos también puntos necróticos que podrían significar la muerte de la planta.
Algunos frutos de la uchuva entonces presentaron manchas redondas o alargadas de color crema o blanco. Esto es debido al déficit de calcio que presentó la planta. Muy bien, y entre los síntomas que presenta una planta con deficiencia de magnesio están, número 1, las deficiencias existen 4 a 6 semanas antes de que se evidencien externamente, o sea que internamente ya está causando daños a la planta. 2, manchas marrones, amarillas e irregulares aparecen en las hojas viejas y de mediana edad. 3, las plantas se ve diferente en forma general, se ve enferma, diferente, se ve extraña. Número 4, las hojas viejas se secan, se rizan y a menudo se caen. Muy bien, ese es el resultado del experimento. Aquí podemos ver que presenta síntomas principalmente en hojas de ramas generativas de tercio medio de la planta, o sea, por aquí están viendo los daños. Aquí presentó clorosis intervernal desde el ápice hacia los bordes de la lámina, formando una V, como lo vemos aquí. Y luego esto pasaba a lo que era la hoja completa. Esto es en estados avanzados, pigmentos púrpuras o pardos entre las velas y en los márgenes foliares del cáliz. Bien, chicos, siguiendo con las fases del experimento, aquí tenemos el boro. En el experimento se utilizó también una planta con deficiencia o con falta de boro. Pero antes vamos a explicar un poco acerca de la función del boro en las plantas. Sabemos que el boro es un elemento químico de la tabla periódica con número atómico 5 y que pertenece al grupo de los metaloides. Pero ¿qué función tiene el boro en las plantas? El boro en realidad se necesita en grandes cantidades en las plantas, pero puede causar problemas de crecimiento graves si no se administran a niveles adecuados, o sea, dependiendo del tipo de planta, el tamaño de planta, etc. El boro desempeña un rol primario en la biosíntesis y estructura de la pared celular, también en la integridad de la membrana plasmática, y asimismo se ve involucrado en el transporte de azúcares, la lignificación de la pared celular, la innovación de dicha pared, la síntesis de ácidos nucleicos y las respuestas hormonales. Seguimos con el ejemplo de la planta cannabis. Aquí nos dice la deficiencia del boro y los síntomas de la planta. Número 1, los nuevos brotes, las puntas y las raíces crecen de manera anormal. Número 2, los nuevos brotes aparecen quemados y pueden corvarse, como vemos aquí. 3, manchas necróticas se desarrollan entre las venas de las hojas, como vemos aquí. Las hojas gruesas y quebradizas, número 4 aquí, y las puntas de las raíces a menudo se hinchan, se decoloran y detienen su crecimiento. También color óxido en los nuevos tallos que suelen salir. Y podemos ver las etapas de la deficiencia del boro, por ejemplo, la etapa temprana, la etapa media y ya la etapa final. Aquí también tenemos otra imagen muy interesante. Cuando se tiene boro, cuando la planta contiene boro y cuando la planta no contiene boro. Así que vamos a ver cómo fueron los resultados en el experimento con la planta uchuva. Bien, aquí podemos ver las imágenes, conclusiones del experimento con la planta en falta de boro. Y como dije anteriormente, la deficiencia de boro se expresa en los puntos de crecimiento de las raíces y follaje y también en las estructuras de florecimiento y de fructificación. Una de las características más notorias en este experimento fue una disminución fuerte en el tamaño y porte de la planta, tornándose muy quebradiza, como vemos aquí. La planta suele ser más pequeña y en la parte de arriba el follaje suele ser distinto. Otra característica es una clorosis
foliar generalizada, más acentuada en el tercio medio con pigmentos de color púrpura. Cabe destacar que estos pigmentos en la parte central se recorren hasta los finales de la hoja de la planta, volviéndose necróticas o quemándose. Esta necrosis progresiva hacia el interior y exterior de la planta, de la hoja, causa su muerte y su defoliación y puede afectar rápidamente a todas las hojas inferiores. Y por último, presentó una excesiva caída de flores y aborto de los frutos. Lo que se desarrollaron fueron pequeños y deformados, como vemos en la imagen. Luego de ver todo esto, podemos hacer un resumen o una guía de todo lo que pudimos ver. Entonces, podemos considerar finalmente, y a partir de esta imagen, donde podemos ver una hoja sana y cómo se podrá ver en los diferentes procesos de deficiencia. Cuando falta calcio, las hojas nuevas se vuelven rizadas y pálidas. Cuando falta hierro, como dice aquí, el color se torna amarillo en las hojas nuevas, incluyendo la nervadura. La falta de magnesio produce un color pálido en toda la hoja, incluyendo la nervadura. En casos graves hay caída de la hoja. La falta de potasio produce pequeños agujeros en las hojas y las hojas se vuelven más delgadas. La falta de nitrógeno, como mencioné anteriormente, las hojas viejas donan un color verde pálido y amarillo que empieza su avance desde la punta, como podemos ver aquí, empieza aquí y ya va terminando con toda la hoja. La falta de fósforo produce que las hojas se tornen amarillas con zonas muertas y su avance acaba con la hoja rápidamente. Es similar a la falta de nitrógeno, como podemos ver aquí o considerar. Y la falta de azufre produce poco desarrollo de las plantas. Se ven plantas enanas y atrofiadas, las hojas se tornan amarillas, se pueden confundir con falta de nitrógeno. Como vimos en la imagen del nitrógeno, la planta testigo o la modelo era muy diferente a lo que fue la planta con deficiencia, porque fue un poco más pequeña, con menos ramificaciones, las hojas estaban un poco amarillentas, o bueno, muy amarillentas en la parte de abajo, y podemos considerar de que la planta, para que crezcan adecuadamente, para que den sus frutos, necesitan de estos importantes nutrientes. Para concluir, vamos a leer esta frase muy interesante que dice que las plantas tienen vida, escuchan, sienten, respiran, se alimentan y algunas de ellas tienen células que se reproducen infinitamente, de blanca meiosis. Esto es muy real porque las plantas son seres vivos y tienen sus procesos y necesitan de elementos que la ayuden a crecer, a sostenerse, que ayuden a que puedan reproducirse, a esparcir sus semillas. Para que eso sea posible necesitan de macronutrientes como el nitrógeno, el calcio, el potasio y otros elementos que son indispensables para la vida, no solo de las personas, sino también de las plantas.